Sexto día de la novena. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que compartamos esta reflexión de hoy. Y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10. Acogida en Berea. Enseguida los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica, y recibieron la palabra con muy buena disposición y examinaban diariamente las escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron mucho en ellos, así como mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había anunciado Pablo la palabra de Dios, vinieron hasta allí agitando y alborotando a la gente. Entonces los hermanos enviaron con rapidez a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y se volvieron con la indicación para Silas y Timoteo de que se uniesen con él cuanto antes. Pues en este día nosotros nos encontramos con una compenetración en ese misterio del peregrinar de José y María. Y peregrinar misterioso, como lo dice la reflexión de hoy en la novena, que lo van a escuchar más adelante. Se habla de que los profetas habían anunciado que el Mesías debía nacer en Belén, pero el niño fue concebido en el vientre de María en Nazaret, y obviamente tenía que suceder algo para que ese niño terminara naciendo en Belén, porque era el verdadero Mesías, y las profecías todas eran exactas porque eran profecías de Dios. Por lo tanto, ocurrió un evento extraordinario como es el censo. Y estas son las cosas que Dios hace. Son eventos naturales, aparentemente dirigidos por seres humanos, pero dentro de esto está Dios. Es el concierto de las almas, la forma en que nosotros nos movemos, pero no es que seamos marionetas, sino de que Dios está involucrado en toda la historia humana, en todos los acontecimientos. Y Él tiene el poder de mover absolutamente todo, así como se mueve el viento, y el viento mueve la marea de los océanos, y todo se afecta, todo esto es un organismo que se está afectando el uno al otro, cada órgano, todo se está afectando, cada célula afecta a la otra, y dependemos los unos de los otros, pero Dios es la vida de todo eso. Y en estos acontecimientos humanos es muy interesante ver cómo se cumplen las profecías, a pesar de que en un momento dado no parecía ser que se cumpliera como los profetas lo decían, porque cómo es que aparece el arcángel San Gabriel en Nazaret, a una virgen en Nazaret, y entonces qué pasa si el Mesías debía nacer en Belén. Entonces en esos momentos hay una serie de expectativas que no coordinan con las escrituras. Por eso me imagino que en esos momentos de reflexión tanto de Santa Isabel como de la Virgen María, ellas que conocían la palabra de Dios y que habían sido educadas en el templo, su prima Santa Isabel era la esposa de un gran sacerdote, y la Virgen María creció en el templo y era de padres judíos, muy religiosos, por lo tanto conocía la palabra de Dios. Y todo este misterio lo tenía que tener ella en su corazón, porque el Mesías tenía que salir de Belén, pero ella supuestamente estaba llevando el Mesías en su vientre. Pero miren cómo se dan los acontecimientos. Así es nuestra vida. Nuestra vida aparentemente en muchas ocasiones no tiene sentido, las cosas son contradictorias, porque supuestamente nosotros estamos como pensando que esta es la dirección que estamos tomando y por aquí vamos, y cuando menos pensamos y vemos que como hay ciertos momentos en la vida que las cosas no funcionan bien y que no tienen como salida y que están muy oscuras, y de un momento a otro algún acontecimiento extraordinario cambia el rumbo de nuestra vida y terminamos enfocados en el rumbo que debemos, y produciendo, recogiendo frutos de algo que parecía que no iba a dar fruto. Y esto es el caminar con Dios. Obviamente que estas no son las cosas que ocurren en el mundo, porque en el mundo hay una manipulación directa hacia un objetivo, y la persona hace todo lo que tenga que hacer para alcanzarlo, sin importar qué tiene que sacrificar, a quién tiene que sacrificar, qué tiene que hacer para alcanzarlo, y se hace.
pero las cosas de Dios uno vive en la voluntad de Dios y va con Dios, al ritmo de Dios, en la voluntad del mismo, sin que uno pueda a forzar nada, manipular nada para llegar donde aparentemente uno cree que va. Y por esto, en la vida de San José y la Virgen María, podemos ver que ellos eran de una humildad tan grande y de una obediencia que simplemente se acogieron a las circunstancias de los tiempos y obedecieron a las leyes y a los reyes y a aquellos que mandaban en esa época, y no se rebelaron. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y se fueron a su censo. Pero en medio de eso, de esa humildad, esa docilidad, esa prudencia, ese recato de ellos como seres pequeñitos de Dios, buenos, humildes, dejaron que Dios cumpliera su plan, se convirtieron en instrumentos dóciles de Dios, mansos, mansos de corazón. Y precisamente la obra redentora se lleva a cabo a través de los corazones mansos y humildes. Por eso la salvación de las almas, hasta que Jesús regrese, está en las manos de los humildes de corazón, de los mansos de corazón. De esos está la salvación de millones de almas. Ahora hay mucha gente en el mundo que es gente sencilla, simple, muy básica en su forma de pensar, y que están convertidos en grandes instrumentos del amor de Dios, porque se prestan para que Dios los utilice en grandes faenas de la salvación de las almas, pues simplemente movilizándose con la voluntad divina, movilizándose. ¿Y cómo se moviliza uno? Obedeciendo, siendo leal, siendo grato, porque en todo esto tienen que haber esas virtudes. La gratitud es tan importante, que es uno alabar a Dios, darle gracias por la vida y estar siempre adorándolo en todas las cosas, inclusive cuando las cosas no están bien, cuando está todo contrario al rumbo que uno quiere tomar y parece que los vientos están soplando en otra dirección y uno va contra marea y se siente forzado, se siente mal, se siente que la vida es como un mareo, y sin embargo, si uno va de la mano de Dios y está con Dios y es fiel a Dios, a pesar de lo mareado que va, de lo dura que es la corriente y sentirse contracorriente, va bien, va para donde es. Pero es difícil lograr uno eso. Des en cuenta lo que pasa con María y José, que van de peregrinos hacia Belén. Pero ¿qué sucede? Pues no es un peregrinaje santo, porque fíjense que es un pagano quien los está llamando a hacer eso. Ellos van en obediencia a un rey pagano. Sin embargo, pues como decía ayer, el peregrinaje de ellos es que llevan al Mesías y lo están cuidando a él. Y toda la vuelta que están haciendo lo hacen también con el Mesías, que ya está en el vientre de María. Entonces ese niño ya está involucrado en todas las acciones de ellos, en todas sus faenas. Y esto de por sí trae el sentido de la familia. Ya son José y María y Jesús. Y ya es una familia, el hogar de Nazaret, que se desplaza hacia Belén. Pero ustedes se pueden imaginar todo lo que hay envuelto en ese desplazarse, cuando no son una familia cualquiera. Es la familia que es un tabernáculo de la divinidad y se está desplazando con esa humildad hacia Belén y viviendo esas incomodidades tan increíbles, que la vive solamente la gente que no tiene recursos, la gente que no tiene apoyo de nadie, la gente que no tiene nada, vive lo que vivió María y José en ese viaje hacia Belén, y en todo lo que vivieron, de tener que dormir en el establo donde nació Jesús. Todo eso lo vive la gente bien humilde, es decir, tan humilde que los únicos que pudieron traer los ángeles a adorar al niño fueron pastorcitos que eran tan humildes como ellos, que eran nadie, eran gente que era totalmente indiferente para el pueblo, o sea, son lo más pequeño del pueblo, los pastorcitos, seguramente la gente más insignificante para la gente del mundo, para la gente del pueblo. Por eso hoy nosotros tenemos que concentrarnos mucho más en ese misterio de Dios, hacerse tan pequeño, y hacer a María y a José tan pequeños. Y fuera de eso, la nobleza de ellos. Nos vemos la casta de ellos. Ellos venían en una línea sanguínea increíble y escogidos de sangre de profetas, y el misterio de toda esa genealogía de Jesús y de María. Y en sí, cuando leemos la genealogía de San José, descendiente de David,
No encontramos la misma línea sanguínea con tanto detalle en María. Sin embargo, el Señor toma la carne, es de María y no de José. Pero es el misterio tan grande de cómo la historia sagrada nos presenta elementos que humanamente no se conectan, pero que están conectados. Por eso nosotros entendemos que el Señor Jesús viene a iluminar nuestros corazones por encima de nuestra razón y por encima de los acontecimientos naturales. Por eso es que él a Poncio Pilato le dice que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles vendrían a rescatarme. Pero no, él por eso no puso presión a nada ni se defendió de todo lo que estaba pasando, inclusive que envolvía su muerte, porque pues él no estaba peleando por los poderes de este mundo, porque los poderes de este mundo es un mundo temporal, algo que no está dentro de las ambiciones del Mesías. El Mesías tenía la ambición solamente de salvar las almas, eso es lo único que tenía como ambición, y cuando usamos la palabra ambición en Dios, no estamos hablando de una herejía, pues porque no le vamos a poner un defecto a Dios. Las ambiciones no necesariamente son defectos cuando se habla en términos espirituales, y en la divinidad quiere decir la ambición de Dios sería que todas las almas se salven. Sí, y es la ambición de María, la ambición de los santos y los ángeles, la ambición de toda persona buena, la ambición de todas las almas de purgatorio. Pero en este caso, el Señor no tenía intereses en los reinos del mundo para nada, porque Él conocía el mundo, Él lo creó y Él sabía de qué se trataba y qué era. Por lo tanto, su interés es presentar su reino. Y eso es lo que estamos haciendo en esta novena. Y en este día en especial estamos viendo más claramente ese reino de Dios. Cómo es que el Padre Celestial está utilizando ese censo, que es obra de una persona que no es de Dios, de un rey que no tiene nada que ver con Dios. Y sin embargo Dios lo usa para que así se cumplan las profecías y se dé este nacimiento extraordinario en una ciudad tan lejos de Nazaret que no tenían relación y no tenían por qué haber llegado allá, y allá terminaron. Eso es Dios, y así es como tenemos que entender nuestra vida, de que no podemos preocuparnos si las cosas no parecen ir por donde queremos. Si somos fieles a Dios y estamos con Dios, vamos a terminar donde tenemos que llegar. Amén.